Bueno, ahora ya estamos grabando y vamos a dar inicio a este encuentro. Le damos la bienvenida a nuestro amigo, colega y profesor de nuestra carrera de especialización, el doctor Marcelo Ricardo Pereira, que viene desde Belo Horizonte, pasando por Buenos Aires, luego estará en Rosario dictando un curso. Y para quienes no lo conocen, acá lo conocemos porque es profesor de nuestra carrera. Voy a decir que tenemos un diálogo de trabajo desde hace muchos años, un diálogo muy fértil, y voy a decir muy brevemente una parte de su currículum. Marcelo es psicólogo, es psicoanalista, es doctor en psicología educativa por la Universidad de San Pablo, Brasil, y postdoctor en psicopatología clínica y psicoanálisis por la Universidad de Marsella en Francia, y de educación social por la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, en España, con nuestro profesor también, sí. Segundo Moyano. Es profesor titular de Psicología, Psicoanálisis y Educación de la Universidad Federal de Minas Gerais, Brasil. Es miembro del grupo de investigación del EPSI, del cual también formamos parte, y de las redes que también compartimos, INFEIES, Infancia e Instituciones, y también de la RUEPSI, que es la red internacional de investigaciones en psicoanálisis y educación. Es investigador productividad de la CEMPEC, que sería como nuestro CONICET en la Argentina, y de la FAPENIG, que después nos vas a contar qué es. Sí. Y publicó varios libros. Acá tengo uno de los libros, no sé si se alcanza a ver. Los síntomas en la educación hoy, ¿qué hacemos con eso? Y también otro libro que fue muy importante para nosotros porque su clase acá en nuestra carrera de especialización tiene que ver con su hipótesis de trabajo sobre la impostura del maestro, la impostura del maestro. Y también otro libro que destaco es ¿Qué quiere un adolescente?, de la Universidad Oberta de Cataluña. Bueno, en el día de hoy, Marcelo va a compartir con nosotros lo que dimos en llamar diálogos latinoamericanos y, en este caso, una conversación con la experiencia brasileña. Hace un par de semanas tuvimos una conversación con la doctora Rosegulski, que también es amiga y colega, trabajando sobre la investigación acerca de la salud mental, el psicoanálisis y la universidad. Y hoy Marcelo nos va a convidar con un título muy provocador, debo decir: El psicoanálisis político del sur global, el peligro de la catarsis y la lucha anticolonial. Un título muy provocador y muy enigmático, por otra parte, lo cual nos invita a escucharlo y también luego a conversar. Ahora Marcelo va a tomar unos 40 minutos aproximadamente para hacer su presentación y luego vamos a abrir a la conversación. Bueno, Marcelo, tuyo, sí. Todo tuyo. Muy agradecido. Primera cosa, agradecer, Perla, por estar aquí, por regresar 6 años después de Aflaxo. Agradecer también a Ana Carolina, la compañera de trabajo, Mariana, que posibilitó, que manejó para que esto se pasase. Estoy muy contento de estar aquí. Tengo que agradecer también a mi programa de posgraduación y a CNPq que citaste, porque es fundamental para financiación y para regreso de financiación de investigación para que yo pueda viajar y estar aquí con todos y todas. Agradecer la presencia de público, tanto aquí cuanto a la distancia.
Bem, três coisas, em verdade. A primeira, crescimento, claro. Segundo, me solidarizar-me com a movida, com a movimentação por la escola, por la defensa da escola pública e, sobretudo, a universidade pública em Argentina. Eu participei ayer de toda a movida. Qué fantástico es la fuerza, las personas en la calle, la conmoción de la población por la causa. Maravilloso eso. Está en memoria, lo voy a guardar en memoria por muchos años. Y una tercera cosa, dedicar esta exposición, ¿cómo decir? A las personas comunes de Palestina, de Ucrânia, de Israel, incluso de América Latina, em las guerras internas que temos aqui, las pérdidas de muitas pessoas. Então, dedicar um pouco a memória dessas pessoas que sofrem, porque, como Freud ha dicho, los gobernantes crueles tienen corto reinado. Los gobernantes crueles tienen corto reinado. Ojalá. Bien, bien. Voy a proyectar aquí cómo hago, Charles. ¿Ya estamos? No. Tengo que proyectar porque mi portuñol es precario y para que todos puedan... ok. Y perfecto. Me diga caso no está ok. Entonces, sí, aquí. Perfecto. Bien, la exposición es el peligro o el psicoanálisis político de su global, el peligro de la catarsis, la lucha anticolonial. Vamos a ver. Yo parto. Aquí funciona. Yo parto de una inquietud. Una inquietud porque nosotros trabajamos con las formas o las maneras de psicoanálisis en social, en campo político, etc. Entonces, mi inquietud es con los efectos mágicos del trabajo de intervención psicoanalítica en el ámbito social, es decir, el psicoanálisis político dirigido al campo educativo. ¿Por qué psicoanálisis político? Porque cada vez más estoy convencido de que psicoanálisis el origen de psicoanálisis es político, porque va a cuestionar las condiciones del siglo XX, las condiciones de la pasaje del siglo XX, del siglo XIX a XX, y ahora tenemos la chance de cuestionar las cuestiones sociales de la pasaje del siglo XX a XXI. Mi inquietud, las herramientas metodológicas son varias, que se resumen em oferta de palavra, oferta de escuta, ou seja, temos montão de metodologias para actuar em campo social e que generam uma potência de resultados muito testemunhados, há testigos de todo testemunho, não sei como dizer, há testemunho de isso, que são testemunhos que vão a dizer que há uma responsabilidade sim, cambio subjetivo, implicação com sua própria palavra, com sua singularidade, com modo único de existência. Então, quando lemos as investigações, os resultados de trabalho de investigação, verificamos que há uma inflação de senso positivo de uma maneira muito grande em relatos, em narrativas de investigação. Com muito poucos encontros, ruedas, conversações, grupos, sessões,
si es capaz de sacar una implicación consigo mismo, una invención de sí mismo, un engendamiento de significante amo que elabora el trauma, el malestar y la angustia que el síntoma intenta resolver. Entonces percibo que hay una inflación de resultados muy positivos de nuestras investigaciones y pregunto, ¿qué poder tendría la intervención clínica en el social, o en lo social, que practicamos aquí en su global, que el análisis convencional no tendría, al menos en una forma tan breve? A veces tenemos una entrevista clínica, una conversación, un espacio de conversación grupal, y esto resulta en un engendramiento de significante algo que me parece muy extraño. Por otro lado, yo hago parte, estamos en Belo Horizonte, en Leipzig, haciendo una movida en esta causa. Hago parte de un número creciente de psicoanalistas de nuestro hemisferio que aquí, un creciente en nuestro hemisferio que ha tratado de ampliar los límites de psicoanálisis metropolitano que se ha mostrado insuficiente en la periferia. Tenemos este número creciente de psicoanalistas interesados en este tema. Defiendo y practico un psicoanálisis del brasileiro y no psicoanálisis brasileiro, psicoanálisis de brasileiro o de brasileiro, centrado en nuestros sujetos con los modos locales de existencia y de síntoma. Aquí o lá, en Brasil, el psicoanálisis entra en los barrios pobres, sube las favelas, as bichas misérias, va a los hospitales, a los manicomios para desbloquearlos, sospecha de la cárcel, está en universidad, questiona el genocidio y la necropolítica, lucha contra todas las formas de autoritarismo y fascismo. Quem escreve isso é Andrea Guerra, uma das psicoanalistas interesada em esta questão muito contemporânea de pensar a psicoanálise em su global. Trabalhamos em rede acadêmica, política, profissional e identitária para alcançar em nosso horizonte os modos de subjetivação de nosso tempo e lugar. É o que hacemos. Bien. Pero hay un condicionamiento duro, engessado, duro, muy complicado, que son las concepciones establecidas por el psicoanálisis metropolitano, tomadas como universales: la sexualidad infantil, el complejo de Edipo, las pulsiones, las estructuras mentales e incluso el inconsciente teorizado por Freud. Entonces tenemos hegemonías en una forma de pensamiento muy duro, engessado o homogeneizador. Tami Ayush, que es un psicoanalista marroquino, va a decir que aparte de Marruecos, va a decir que aparte de la idea de una universalidad del inconsciente, surge aquí la cuestión de las categorías constitutivas del inconsciente colonizado. Entonces estamos interesados en comprender la forma como el inconsciente fue colonizado. Es decir, sabemos que el inconsciente es histórico. El inconsciente es la política, entonces es histórico. Sabemos que el inconsciente fabricado, es constituido en un modelo europeo. ¿Y cómo se da el inconsciente en esta condición de colonizados que nosotros fuimos? El discurso del imperialismo cultural y económico genera un modelo de psique basado en representaciones eurocéntricas
que produce la exclusión de sujetos autorizados, minorizados, subalternizados, que son los sujetos con los cuales nosotros trabajamos. Se invoca una desesencialización para desustancializar los posibles universales hegemónicos homogeneizadores del psicoanálisis de base europea. Va a preguntar Andrea Guerra, ¿cómo podemos sostener la universalidad de la experiencia del inconsciente sin dejar de notar las líneas abisales que diferencian el norte y el sur globales? La modernidad del norte se fundó al precio de ocultar la colonialidad del sur global. Entonces, vamos a recurrir a hibridez. La hibridez se trata de una interseccionalidad que cruza el psicoanálisis con diferentes estudios, antropología, sociología, ciencias políticas, ciencias de la comunicación, los estudios decoloniales, por ejemplo, en pro de historicizar el psicoanálisis, politizarlo y no ontologizarlo. O ponerlo fuera de la historia. Es la desnaturalización de las prácticas racistas, sexistas, familistas, eurocéntricas, mercantilistas, que han sustentado los modos jerárquicos de existencia entre metrópolis y colonia, entre centro y periferia, jamás sin violencia. Entonces, paso a cuestionar las representaciones que tienden a mostrar el psicoanálisis del subglobal como un eco diverso y menos eficiente del psicoanálisis europeo. Desde el provincianismo de tomar Viena, París o Londres como capitales ilustradas del norte para su ofuscado. Un eurocentrismo implacable que nos ignora o nos conquista violentamente, pero sin nunca reconocernos. Sin embargo, entonces preguntamos, ¿dónde podemos buscar un psicoanálisis que sea nuestro, reconocido por nosotros mismos, con nuestros sujetos, nuestros síntomas, nuestras prácticas y teorizaciones? Arriesgo una respuesta. Solo que esta respuesta es de Juan Carlos Pavlovich. Maravilloso. Escuchen. En las operaciones teórico-discursivas instrumentadas por la periferia, no solo para construir frases propias con vocabulario en la praxis recibidos, sino también para subvertir las interpretaciones codificadas por los pactos de lectura hegemónica, desvinculándolos hacia significaciones locales tan rebuscadas, barrocas y hasta perversas como el propio giro postmoderno. Juan Carlos fue preciso. Es necesario hacer una especie de subversión del vocabulario. El psicoanálisis practicado en la periferia ya no necesita, en las periferias, ya no necesita recurrir tanto a las citas del discurso hegemónico para resignificar operaciones locales autodirigidas, ni compartir el mismo vocabulario para intentar amoldarse a él. Utilizar el vocabulario, subvertiéndolo. Nuestras intervenciones clínicas en la esfera social, cuya potencia de su hacer es su fuerza, quizá necesiten de una teorización menos colonizada, menos hegemónica y más local. Tampoco no requieren efectos mágicos, repitiendo citas y vocabularios para recibir aprobaciones de la metrópolis. Mi sospecha. Hoy estamos menos colonizados en la práctica que en la teoría. Es urgente saber teorizar nuestra propia experiencia. Esto es un ejemplo. Saber teorizar nuestra propia experiencia. Hacerlo, comunicarla a nosotros mismos. Los estudios considerados decoloniales resultan fundamentales.
Ayush novamente. Operam na desconstrução da razão ocidental similar à levada a cabo por psicoanálise e señalam sua violência inerente. Olha que curioso, mira que curioso. El psicoanálisis del siglo XIX y XX el psicoanálisis ha hecho una revolución con el pensamiento. Nosotros necesitamos hoy de una cosa similar, que el psicoanálisis sea convocado o invocado para hacer este movimiento. Curiosamente, Paul Preciado, que es un hombre trans que va a hacer una conferencia muy interesante para 3.000 psicoanalistas franceses en Francia y va a decir, queremos el psicoanálisis, queremos que venga, queremos su carácter convulsivo, subversivo, pero el mundo va a mudar con o sin el psicoanálisis. Mejor que psicoanalistas estén juntos. Ao largo do século XX, o psicoanálise participou de quase todas as práticas que pretendiam ser agujero em los discursos universais, hegemônicos, homogeneizadores, totalizadores, colonizadores. Nació judío. Por lo tanto, fuera de la métrica eurocentrada, es su extranjeridad. Cito Freud. Desde temprana edad, el psicoanálisis cumplió su destino de estar en oposición y bajo el anátema de la mayoría compacta, lo que le dio cierto grado de independencia de juicio. Maravilloso. Este carácter de extranjeridad que necesitamos ahora. Pero con una corrección. Silvia Cusacanqui, socióloga y activista de origen aymara de Bolivia, dice que lo decolonial es moda, lo postcolonial es deseo y lo anticolonial es lucha. Decolonial moda, postcolonial deseo y anticolonial lucha. Esta frase tiene una estructura de un corte fundacional. La hibridez necesaria para las intervenciones psicoanalíticas no solo sería una que la interseccionaría con los estudios decoloniales, sino antes con lo que debería ser anticolonial, porque creo que más aún en el sur del hemisferio, el psicoanálisis no es moda, es lucha. Caso. Vamos al caso. En 2019, no sé cómo decir, presa mineral, una presa de agua. Una represa de minerio tóxica, sí. Se rompió y mató 270 personas. 270 personas en una ciudad de región metropolitana de Belo Horizonte. La empresa Vale. Bien, una calamidad, un colapso. Un equipo de psicólogos, psicoanalistas de muchas instituciones crearon un grupo de trabajo voluntario para dar atención de urgencia a los sobrevivientes, familiares y personas relacionadas con las víctimas de ese desastre que es criminal. Actué como clínico y supervisor del grupo. El caso, una señora, vecina del lugar, extremadamente desesperada con su sobrino que se encontraba entre los desaparecidos. Lloró mucho cuando la recibí en una de las aulas de una escuela local que había sido transformada en un consultorio improvisado. Me contó que hace unos meses lo convenció para venir a vivir con ella y conseguir un trabajo en Bali, ya que su sobrino vivía en condiciones económicas precarias con su madre, hermana de la señora, y 2 hermanos menores en una ciudad del interior del país. Ella dijo entre lágrimas,
porque le pedí que viniera, porque insistí, Dios mío, solo quería que tuviera una vida mejor y ahora está en este maldito baro tóxico. ¿Baro tóxico? Sí, sí, sí. ¿Ok? Una flango, una cosa. Me conmovió la culpa de la señora y por supuesto todo el contexto. Imagina la escuela, las personas, una situación de calamidad. Era la clínica de la urgencia del trauma, porque lo real estaba al descubierto. Entonces, en un acto deliberado, le pedí que fuera a su casa y trajera al consultorio todo lo que pudiera referirse a su sobrino, retratos, ropas, objetos personales. Lo hizo de inmediato. Al regresar todavía muy afligida, me mostró sus objetos. Era necesario, en este caso, recubrir lo real traumático y no aflorarlo más todavía. Le pedí que me presentara a su sobrino a través de los objetos. Habló de él, de su amor por él, de sus cuidados, de su familia, de sus dificultades, problemas con la hermana, del proyecto de realizar una carrera universitaria del sobrino, una vida prematuramente apagada por la codicia de los históricamente impunes en Latinoamérica. Se calmó, dio gracias y se fue. En las 2 sesiones siguientes, en días consecutivos, las noticias eran inciertas. La señora intentaba elaborar su duelo. Una de las formas fue construir un amparo para la madre de su sobrino que acabara de llegar. Estado interior y venía. Era la solidariedad brasileña. Una persona desamparada que ayuda a otra más aún desamparada. Eso es muy típico de Latinoamérica. Sin embargo, un lapsus en su discurso hizo emerger una verdad subjetiva que el manejo clínico nos ayudó a operar. Ella dijo, necesitaba dejarle todo listo para él, refiriéndose al recibimiento de su hermana que acabara de llegar a su casa. ¿Por qué él? Le pregunté. Se apresuró a rectificar el lapsus, pero esto le permitió asociar otro horario de análisis. La culpa, que al principio era por haber traído a su sobrino a vivir con ella y que éste desapareciera en el barro, resultó ser un deseo inconsciente de castigar a su hermana por las malas decisiones que había tomado en su vida, incluidas las numerosas parejas sentimentales que hicieron precaria su existencia. Desaprobaba la forma en que su hermana cuidaba y educaba a sus 3 hijos, como vivían en la penuria y medio abandonados. Es una tonta. La señora probablemente intentó castigar a su hermana quitándole a su hijo y ahora se culpa por él. Traicionó su deseo de traer. ¿De traer? De traer. Trax. No. De traer. Traición. Traicionar, ¿no? Traicionar. Traicionar. Entonces, perdón por traicionó su deseo. Los arreglos no eran para ella, su hermana, sino para él, su sobrino, que les fuera arrebatado. La tragedia se cumple. Ambas se quedan sin él. Después se encontró el cuerpo de sobrino, una calamidad. Nuestra iniciativa, así como otras, las más diversas, mucha gente que ayudó, ayudar a las víctimas a formar un colectivo exigiendo reparaciones por el crimen. ¿Qué psicoanálisis es ese que practicamos allí? ¿Qué intervención en su nombre operamos que puede considerarse como tal? ¿Qué lo haría nuestro no metropolitano, anticolonial, contrahegemónico? ¿Qué hago yo, mis alumnos, colegas, investigadores con acciones similares respecto a nuestro hemisferio, a nuestra forma de ser? Sigo el entusiasmo de Freud. Aquel que ha estudiado el análisis experimentándolo en su propia persona,
y ha alcanzado un estado de capacitación suficiente para emplearlo en casos fronterizos y mixtos, a fin de que le ayude a su trabajo, debería dar, obviamente, el derecho de practicarlo y no permitir que los pobres espíritus pongan obstáculos en su camino. Es de Icon, de prefacio. Ujú. Juventud desamparada. Perfecto. No hay razón para que los pobres espíritus de las cofradías eurocéntricas nos embarguen cuando decidimos practicar el análisis de manera social y política. Porque hay, en Brasil hay mucha vigilancia. Pero De las escuelas de psicoanálisis. de las escuelas, asociaciones, de instituciones de psicoanálisis que van a decir que no practicamos análisis, no hacemos análisis. Pero hay algo que no deja de quitarme y tiene a ver con el concepto seminal de catarsis. Me explico. La catarsis se elevó a la categoría de método en los primeros tiempos de psicoanálisis, inicialmente a través de la hipnosis, la sugestión y luego la palabra. Bien, son citaciones de Freud que va a conceptualizar la catarsis. Interesa, aquí sería una purga de afectos, una abreación que consiste en la liberación emocional del afecto que acompaña el recuerdo de un acontecimiento traumático. Es un desahogo y un alivio. Y no independiente de la relación paciente-médico. Por eso es un problema. Porque la recuperación, Freud va a decir, es buena, pero la relación es de dependencia. Entonces no va bien la catarsis. El lenguaje y después un método de tratamiento de asociación libre va a avanzar de la cuestión de la catarsis. Lo que cuestiono con mi inquietud y estos aportes de Freud es si nuestras intervenciones en ámbito de psicoanálisis político, especialmente aquellas con efectos supuestamente mágicos, no serían más que una forma actualizada de ejercer la catarsis, con el mismo objetivo de abreación. Incluso la bandera de una posible práctica anticolonial del inconsciente, destinado a ampliar los límites del psicoanálisis en su global, corremos el peligroso riesgo de no poder ir más allá de lo que fue el método catártico en su inicio, eficaz pero inefectivo. Muchas de nuestras intervenciones ni siquiera cuentan con un estudio longitudinal para saber si sus efectos son permanentes o independientes de nuestra presencia como clínicos. Me doy cuenta de que varias intervenciones narradas por muchos, quizás apresuradamente, son consideradas casos clínicos sin su estructura fundamental, síntoma, demanda y transferencia. La señora, cuyo sobrino fue tragado por el barro de Vale, tuvo la oportunidad de superar el dolor, de purgarlo, de aliviarlo, pero probablemente no de elaborarlo en el sentido de recordar, repetir, elaborar. Repetir en acto para que analista, con la intervención del analista, gane la elaboración. El lapsus, así como el acto repetido de castigar a la hermana considerada frívola, pueden habernos ofrecido alguna pista de esta elaboración, pero no estoy seguro de que el posible cambio subjetivo, la responsabilidad por su deseo o la propia suspensión de la repetición que aliena la señora estuvieron asegurados con mi intervención. El sujeto en psicoanálisis tiene una estructura de equívoco, de la que emerge otra verdad discursiva de sí. He escuchado el equívoco que la señora ha producido, pero es nebuloso decir que su revelación le llevó a consentir al inconsciente, lo que haría que la elaboración fuera más allá del mero desahogo o abreación catártica.
Esto requeriría algo más de la intervención, incluso una demanda que no se limitaría a aliviar el dolor y el trauma. Elaborar, vamos encerrando, elaborar es más que superar. Implica una ética y por lo tanto una política, la del deseo. Se trata de una ganancia de la teoría que no se puede rechazar. Algo construido durante más de 100 años por el heliocentrismo. Sin embargo, interrogo los universales hegemónicos para ampliar las fronteras del psicoanálisis a partir de cómo nos constituimos en el sur del planeta. Yanini, un psicoanalista de Minas Gerais, va a decir: decolonizarnos significa alejarnos de lo que hemos aprendido de otros autores extranjeros, sino ser capaz de superar nuestra timidez epistémica e extraer de nuestra lengua lo que ha acumulado. Por lo tanto, no rechazo ni subalternización. Este es el tenue hilo de la lucha anticolonial, una especie de lugares intermedios, interseccionales, la hibridez. La catarsis puede representar algún punto ciego, una minimización frente a la frontera anticolonial a expandir. Nuestras intervenciones de orientación psicoanalítica que pretenden técnica y políticamente ampliar esta frontera pueden correr el riesgo de volver a caer en este punto ciego. Si solo desencadena la catarsis, se reduciría ao que Lacan chama de intervenciones verbales, que son confrontaciones, es decir, explicaciones, gratificaciones, respuestas a la demanda, formulaciones articuladas, insights. Solo sería un decir esclarecedor que no provoca la mutación del sujeto, la responsabilidad por su deseo. Por supuesto, estamos advertidos que no practiquemos la confrontación bajo el poder de la sugestionabilidad y sus efectos hipnóticos. Eso sería una catarsis que representaría el oro de los pobres de nuestras intervenciones. Ok, estamos advertidos, mas practicamos. En la necesaria y justificable urgencia de que reinventemos un psicoanálisis capaz de llegar a las subjetividades de nuestro tiempo y lugar, de ampliar sus horizontes técnicos y teóricos y de buscar el reconocimiento de la comunidad meridional como un todo, académica, social, política, correríamos el riesgo de conformarnos con el dicho esclarecedor. Un peligro, ya que sería un flaco favor al sujeto y al psicoanálisis que practicamos en sur global. Es una advertencia que me hago a mí mismo y que hago extensiva a grupos de analistas interesados en desesencializar los universales hegemónicos. Quizás el psicoanálisis que aquí se practica sea realmente ladino, neobarroco, Juan Carlos es perfecto, una desviación del movimiento estético del siglo XVIII, el barroco, que reflejaría nuestra contrahegemonía, nuestro desasosiego con el logos absoluto, nuestra desarmonía cacofónica, nuestros pecados suavizados, nuestra transculturalidad carnavalesca. Es nuestro rostro. Muchos lo han intentado antes que nosotros, construir un psicoanálisis del brasileño, y ahora a escala hemisférica. Habrá que reconocer las vacilaciones, contradicciones e incoherencias en que caerán estos grupos de psicoanalistas, incluso yo, cuando buscan algo más original por ser menos colonial. Las intervenciones clínicas que practicamos aquí son formas de devolver el psicoanálisis a la dimensión política, de ejercerlo en contextos sociales, incluso educativos, ampliando su alcance analítico.
Aqui recupero o nudo borromeano que Zé, que Perla e Ana Carolina vão a proponer, em que los elos, las cuerdas son la dimensión subjetiva, dimensión institucional y dimensión sociohistórica. Está en portugués, pero es comprensible. Las tres cuerdas son las tres dimensiones, que voy a hacer una especie de cuarto elemento, quarta cuerda para hacer o anudamento con la dimensión política. Muchas gracias. Entonces la dimensión política viene a ser este agregado y viene a enudar. Vamos ao fim. Sin embargo, reducir las intervenciones clínico-políticas. Ya no tengo más cómo olvidar eso. A confrontaciones, a abreaciones catárticas, a efectos mágicos pueden conducir a lo contrario de lo que queremos lograr. Es hora de ir más allá. Atreverse a ser ladinos, subvertir interpretaciones codificadas, anticolonizar lo que es irrevogable de las teorías centrales y no dejarnos sepultar en algún barro explorado en un sur, en recovecos, así, de un sur antes poco reconocido y en gran parte olvidado. Es eso. Bueno, vamos a colocar. Ahí. Perfecto. Bien. Bueno, antes de... Abrimos ahora a la conversación, pueden abrir el micrófono para intervenir, levantar la mano o escribir en el chat. Y debo decir que cuando Marcelo le hablaba a Ana Carolina, a quien no presenté, quienes estamos acá en la sala, es Ana Carolina Ferreira, que es parte de nuestro equipo y que hoy está aquí con nosotros y con quien venimos trabajando también hace muchos años. Bueno, eso me había quedado pendiente. Está abierta a la conversación, si alguien quiere conversar, comentar, preguntar, pedir ampliación, discutir. Ana Bloch. Ana Bloch. Ana. Hola, querida. Hola, Marcelo. Hola a todos. Buenas noches. Bueno, muy interesante toda la charla, Marcelo, y bueno, creo que nos vas de alguna manera afirmando y orientando en dónde está la posición crítica o dónde ir ubicando distintas posiciones críticas. Y a mí me gustaría agregar o aportar también una en la que, bueno, trabajé muchos años también en compañía con el acompañamiento de Juan Carlos, ¿no? Bonovich, que creo que hay una punta ahí, ¿no? Que es que también es importante recuperar la dimensión histórica de las producciones locales, porque si bien estaban absolutamente colonizadas y fuertemente colonizadas, en lo que es la historia del psicoanálisis en Argentina, que por supuesto Europa era la meca y había una fuerte interrelación, había algo diferente en relación a la actualidad, que es que había un océano que no se podía atravesar tan rápidamente como lo hacemos hoy. Con lo cual, por lo menos en las investigaciones que yo he hecho de las pioneras del psicoanálisis con niños, que fueron Arminda Verasturi y Betty Garma, ¿qué pasaba? Cuando ellas tenían alguna pregunta que querían trasladar, por ejemplo, a Melanie Klein, tenían que escribir una carta.
y hasta que la carta iba y volvía, que además Melanie Klein tampoco les decía mucho, porque estaban tan en los inicios como ellas, ellos tenían el paciente delante y tenían que atenderlo, y tenían que trabajar incluso, bueno, en intervenciones hospitalarias, ¿no? En distintas intervenciones, y tenían que crear, estaban forzadas a crear algo propio. Creo que hay en un punto, ese aspecto de la distancia también aportó a las marcas propias que tenemos en Latinoamérica en el sentido histórico, que también me parece que, por lo menos en nuestro país, es importante recuperarlas porque han sido totalmente perdidas con la dictadura, ¿no? Han sido fuertemente borradas. Entonces, me parece que también nos descolonizamos recuperando la historia local en clave descolonizadora. Un poco eso quería comentar. Gracias. Bueno, hago un apunte a esto que trae Ana, que Ana, recuerdo, los tengo ahí en la oficina, 2 libros que vos me entregaste y que junto con otros preparados para que pasen a la biblioteca de Flaxo, y que son esos libros justamente, la historia de las pioneras, y en esto de historizar, cuando lo presenté a Marcelo, cuando le escribí la dedicatoria, le puse en nuestro libro, le puse por continuar trabajando en el abordaje del malestar estructural y también del malestar sobrante. El malestar sobrante, y a propósito de la historización, es un concepto de Silvia Bleichmar, una psicoanalista argentina, que ella produjo mucho. Hay un libro que se titula El psicoanálisis extramuros, y que va en línea con lo que nos estás trayendo, Marcelo, me parece. Y, por ejemplo, sus intervenciones en lo que fue el terremoto de 1986 en México, las intervenciones que tuvimos acá cuando fue la tragedia de Cromañón, no sé si conocen, que esas intervenciones en las urgencias, pero también pensaba en esta anticolonialidad a la que te referís, que me parece que es que también Silvia Bleichmar en ese artículo El malestar sobrante se dirige a los psicoanalistas, que es un poco a quienes vos te dirigís hoy. Y hoy acá en la sala hay gente que es del campo del psicoanálisis y gente que no es del campo del psicoanálisis, acá como la colega que vino de Chile y que profesora de castellano, me decía la vez pasada. Y debe haber gente que está aquí y forman parte de quienes nos van acompañando, que se nutren, bueno, tendrán que dar cuenta justamente de cuáles son los efectos, las resonancias, de pasar por dispositivos que no intervienen en la urgencia, en esa urgencia subjetiva, sino que son dispositivos que permiten trabajar esa posición subjetiva, profesional, y que, bueno, un cambio de posición habrá que ver, cada uno podrá decir, bueno, ¿qué le pasó por haber transitado por un dispositivo que tiene esa marca de la transferencia, del trabajo con el psicoanálisis, ¿no? Yo como un poco retomando lo que traía Ana y lo que nos invitabas a plantear vos, ¿no? A pensar lo pienso en estas 2 perspectivas, es la intervención en la urgencia subjetiva, en estas situaciones como el caso de la represa, sí. O lo que pasó en Porto Alegre, por ejemplo, con las inundaciones, cuando fueron las inundaciones acá en la provincia de Santa Fe, creo que fue en el año 2005, creo que fue. Acá hay alguien de Santa Fe que nos podrá decir. Bueno, también intervenimos, pero me interesaba también cómo pensás cotidiano en algo que tiene que ver más con intervenciones que no son solo en la urgencia, sino en el abordaje de un malestar
que se asienta en las prácticas profesionales, por ejemplo. ¿Alguien más? ¿Puedo? Por favor. Sí. Muchas gracias, Ana, porque la cuestión histórica es siempre remarcable, porque al inicio de la exposición he dicho una cosa que es fundamental con relación a la cuestión de que nuestro inconsciente es un inconsciente colonizado, porque tenemos que considerar la cuestión de la colonización como marca de como la sexualidad infantil para los chicos burgueses de Freud. La cuestión colonial para nosotros es fundamental para que tengamos para que los rasgos de los sujetos locales puedan expresar. Entonces puedan expresar. Entonces es necesario que eso va así pasar, y para eso tenemos la concepción de que hasta ahora, la concepción de la universalidad del inconsciente me parece ser universal, pero las formas son históricas porque son determinadas en los locales donde están ubicados o donde está el inconsciente ubicado, donde es fundamental. Eso me permite hacer prácticas no necesariamente de urgencia, de atención de urgencia, más prácticas del malestar en la cultura, de manera fundamental cuando hagamos intervenciones de este sentido. Por ejemplo, Perla, un chico, una escuela muy desorganizada, muy complicada, con adolescentes muy complicadas que estaba en situación de violencia, de droga, de tráfico dentro de la escuela, etc. Él se ha llamado para hacer una intervención, y en este momento hacemos una intervención y vamos a elegir los representantes y vicerepresentantes de cada aula. Entonces, los chicos complicados, ¿no? Porque la directora va a decir, no, estos chicos son los chicos mejores. No, calma, vamos poco a poco. Y hacemos una intervención para hacer una rueda de conversación con los chicos representantes y el vicerepresentante de cada aula. Las turmas, como llamamos. Las clases, como llamamos aquí. Entonces, representante y vice. Y los otros chicos que deambulaban en la escuela es muy, muy larga, muy grande, deambulaban en la escuela y amenazaban entrar en la clase. Se pasó que un chico en especial, que era el líder, era extremadamente silencioso. Llegaba en la escuela, todos los días iba a la escuela. Llegaba en la escuela, sentaba en una silla, y al lado de salón comedor, y controlaba a todos con la mirada, con los ojos. Quién podía, quién no podía, qué podía, cuando los sometidos y todos le ambulaban sobre la coordinación de este chico de 15 años, más o menos. Entonces, el chico tomé una silla, otra, y he puesto al lado de él, en silencio. Aquí, y él aquí, y yo aquí, y quedamos así. Nada más, no hubo palabra. Me miró así, una desconfianza, y después no me consideró. Yo también en silencio. Después se levantó y salió. Se pasó 5 minutos, 10 minutos, me pareció 2 horas, una cosa enorme, porque un silencio extraño. No sé lo que pasó, pero luego enseguida los chicos
que estaban deambulando demandaron la entrada. Y yo hablé, es posible. ¿Cómo? Abrieron la puerta y sabemos lo que están hablando. ¿Sobre lo que? Pregunté. No, primeramente, ¿ustedes son de la federal? Policía. Yo. Somos de la Policía Federal, no de la universidad. Nosotros sabemos que están hablando. Sí, sobre nosotros. Sí, nosotros queremos hablar también. Entonces hubo una reversión de la demanda. Para que yo queremos hablar también. El deseo pasó, la demanda pasó a ser de otro lado. ¿Por qué eso sí pasó? Porque el chico de la silla aprobó la entrada de ellos. ¿Por qué aprobó? No sé, Perla, no sé. Algo de la transferencia se estableció en este momento que este chico, líder, confió en mi posición para que yo conduciera lo trabajo. Lo que pasó, tenemos que teorizar eso. Tenemos que saber teorizar este punto. Estamos en un ambiente, los chicos de entrar, no permití que todo entrase, porque sería una desorganización total. Entonces, he hecho una cosa, a cada día uno y después otro, vamos agregando poco a poco. Y todos estaban todos los días para entrar. Entonces, de ahí hicimos un trabajo muy interesante de revisión de la condición de estructural de subversión de todos, pero la cuestión fundamental para mí era algo se pasó en este momento transferencial que permitió los chicos que deambulaban, estigmatizados que eran, de hacer parte del trabajo. No sé si explico bien en español, sí. porque es difícil para mí, pero la cuestión es fundamentalmente esa. Tenemos que teorizar lo que pasa con nosotros, incluso con un vocabulario que inventa lo que se pasa, lo que va a escribir y no necesariamente repetir lo que es hegemónicamente codificado en Europa. Pero lo que pasa con nosotros es incluso inventar conceptos para que consigamos elaborar lo que pasa. Muy interesante. Bueno, seguimos así. ¿Caro? No, me quedé pensando, pero más en la diferencia entre la catarsis y no necesariamente la elaboración produce efectos, ¿no? Porque pensaba en esta cuestión de la apertura y cierre. Cuando un velo se corre y algo se entrevé, algo pasa. Y digo, mismo en un consultorio puede que el sujeto no consienta a seguir por ahí, sí. O sí, y ahí, digamos, no se requiere de la persona del analista, ¿no? Como que hay una función que se puso en juego. No sé, pero no sé si se entiende. Estoy tratando como de pensar qué posibilidades hay sin que sea el dispositivo analítico convencional, sin que sean los tiempos de un tratamiento, porque no los hay, digamos. Pero pensaba en el caso de esta mujer. Hay un velo que se corrió. Sí. Ella pudo decir, no, me equivoqué, estoy muy cansada porque de tanto llorar, o sea, ella lo tomó. Sí. Después, ¿cuánto más
digamos, continuó en ese camino, bueno, es incierto, pero es incierto también cuando un sujeto cierra la puerta del consultorio y te dice, Exactamente. ¿no? Como, Es verdad. sí, un pensamiento en voz alta. Sí, pero hay una cosa fundamental que no hay garantía, evidentemente no hay garantía, pero en la catarsis hay una dependencia del otro, de su presencia. Y la elaboración permite que el otro va a elaborar sin su presencia, que su presencia se reduzca a la condición de objeto, objeto del discurso del analista, objeto. Y la otra posición es de amo. A otra posición de catarsis va a exigir la posición del amo, que es la posición del médico, posición de profesor, posición de educador, que es una posición del amo. Esta posición, yo creo que nosotros somos muy convocados cuando hacemos intervenciones sociales. Pero tenemos que hacer un manejo que es ofrecerse un poco como amo para que la transferencia se pase. Semblante y después, esto, exactamente. Y después se desplaza de este lugar. Es fundamental. Claro. Pero es muy complicado porque la demanda es de un amo en esta posición. Y para que haga la torsión, para que haga una torsión de posición, para que el discurso del amo, que es el opuesto del discurso de analista, para que el discurso de analista se gire, es fundamental que algo de elaboración se pasa y la responsabilidad del sujeto se vuelva a él para que pueda producir algo. Eso es muy difícil en consultorio. Claro, bueno, pero me parece que una y otra vez estamos trabajando sobre la posición subjetiva profesional, que ahí está como la responsabilidad máxima, ¿no? Sí, incluso pensaba en los dos casos que vos traes. Sí. ¿Cómo se hace esa torsión, ¿no? Y es con el detalle de lo que te ofrece el otro. Un detalle que lo podemos llamar el significante de la transferencia, ¿no? Entonces, ¿dónde el anzuelo? ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que picó? Y ese lapsus, esa disposición de escuchar, en lugar de decir ella, dijo él. Y en el otro caso que trae, digo, así lo escucho, es el silencio. Ahí es interesante, que es un poco lo que planteamos, que es el discurso es un discurso sin palabras. El discurso es un lazo, un modo de ubicarse. Entonces, me parece que ahí vos rescataste el silencio y te ubicaste al lado de él, no arriba, digamos, ¿no? Sí. Al lado, entonces, entonces, dos cosas pensaba. Por un lado, esa operatoria de torsión supone ir a la pesca de lo que el otro trae. Cuando nosotros, por ejemplo, invitamos bueno, contanos tu malestar, nombrá tu malestar, es tu malestar. Y es con eso que vamos a trabajar, ¿no? Esto por un lado. Y por el otro, pensaba en lo que traía Caro, con respecto a que ni es la elaboración, que entre comillas, que es sin garantías, que la educación también es sin garantías, porque no sabemos los efectos que va a producir lo que enseñaste en tu clase de historia, de castellano, de psicoanálisis o de lo que sea. Hay algo que ahí está lo que no se puede aprender con una evaluación, porque es lo que a cada uno le hace trabajar. Entonces, yo pensaba en esto que traía Caro como pregunta, ¿no? Es como si el psicoanálisis anticolonial, como traes vos como invitación, fuera un psicoanálisis no pretencioso. ¿No? Que no pretenda, ni, digamos, que no es la hibridez, la pienso como, no es ni la catarsis, pero tampoco es la pretensión
de un análisis, de una elaboración, sino que es como decía Caro, quizás se corre y te sorprendas con algo, se corre un velo, ¿no? Que bueno, hay que ver qué le pasó a cada uno en esa conversación, en ese trabajo de 2 semanas o de un año, como en nuestro caso, ¿no? Algo exactamente como si una pretensión incluso de la posición de psicoanálisis que la ganó, él ganó o lo ganó a lo largo del siglo XX, una posición del amo, de un psicoanálisis hegemónico. Claro, de un saber sobre el sujeto. Es abrir mano de eso para recuperar el frescor, la cuestión primaria del psicoanálisis, que es estar presente, estar ubicada, gracias, estar ubicada donde las formas de angustia van a aparecer, da angustia real a la angustia moral que es esta angustia superjóica que Freud va a decir de la cuestión moral, de la culpa de traición de deseo, de la traición del deseo, que es fundamental de pensar. Entonces, claro, un psicoanálisis que conversa, por ejemplo, nosotros en Brasil somos tomados por la cuestión afrodescendiente o de la cosmogonía indígena o aborígene, fundamental para nosotros. Conocemos, yo trabajo con los chicos que son infractores, que son chicos delincuentes, que están sobre la tutela, bajo la tutela del Estado. Entonces, es fundamental conocer cómo las familias se organizan, y es diferente de una familia burguesa que tiene padre, madre, etc. Entonces, cuando vamos a conocer, tiene un chico, por ejemplo, que vive en una casa con 11 personas en 4 habitaciones, 4, no sé cómo se llama. 4 paredes. Paredes. Entonces, 11 personas, pero estaba cumpliendo, por ejemplo, cumpliendo la justicia, estaba en la condena, estaba cumpliendo la condena entonces estaba fuera de casa. Cuando regresa, tiene que dormir en la cocina, porque no hay espacio, porque habita la hermana, otra hermana, los hijos de cada una, y, en fin. Pero este chico va todos los días deambular en la favela, porque habita esta madre, esta tía, y unos agregados son personas que son de tío, que reside, que vive en interior, etc., que van componiendo una familia muy diferente, porque hay una forma cosmogónica llamamos de la oca indígena, en que habitan muchas personas dentro, en que un cuida del otro. Y esto está presente en el modelo de nuestros barrios pobres. Este chico va a encontrar un señor que hace conciertos de motocicletas, de motos, y que va a pedir para trabajar un poco, de hacer un trabajo para ayudarlo, y le exige que va a escuela, que regrese a escuela en un periodo y que va a trabajar en otro. Entonces, estas formas que van pasando y que va creando un deseo no anónimo por este cuerpo, que es un cuerpo suelto en la oca indígena, en la taba indígena. Es muy interesante, que está perdido sin la recubierta, sin el recubrimiento del otro. Es significante porque la madre trabaja en casa de personas limpiando, la tía también, y las personas están involucradas en otra cosa, pero encuentra un señor
un deseo no anónimo que recubre este cuerpo. Y tenemos que estar... Bueno, ahí me parece que es muy interesante lo que traes, que la idea, hablaste del complejo de Edipo. Por ejemplo, nosotros no hablamos del complejo de Edipo en nuestra transmisión, porque justamente esta idea de la familia, el modelo familiar, ¿no? La familia constituida imaginariamente, ¿no? Digamos, es poder desarmar eso que el propio psicoanálisis con Lacan y demás, hay funciones, ¿no es cierto? Función materna, función paterna, la puede tomar cualquiera, Sí. ¿no? Y ahí me parece que es esa apertura a poder soltar las formas que, como vos llamás, las formas burguesas, eurocéntricas, y están atravesadas por cuestiones también de clase, ¿no? Sí, evidentemente, solo que no sé más si las funciones consiguen todavía ayudarnos a teorizar esto que se pasa en estos lugares. No sé más si son las funciones maternas y paternas y la necesidad de un elemento, los nombres de padres, los nombres plurales del padre, para hacer este movimiento. Cuando, por ejemplo, Recalcate va a desplazar del niño Edipo, niño Narciso, para niño ante-Edipo, niño Narciso y niño Telémaco, yo no sé, no consigo acompañarlo en Telémaco porque yo creo que es más un ideal decido que necesariamente lo que pasa con los niños que están más hijos narcisos do que hijos Edipo. Entonces tenemos una generación narcisista. Narcisada de Narciso. Entonces tenemos eso, no sabemos, tenemos funciones dentro de esta, por ejemplo, de esa tabla indígena o de esa tabla de origen, no sabemos si son funciones. Pero ahí, que con Caro, que trabajamos mucho tiempo juntas en la universidad, muchas veces hemos pensado que las funciones hasta podríamos no nombrarlas como materna y paterna porque es cultural. Pero a mí me parece que sí, que las operatorias de las funciones sí siguen siendo eficaces. Claro, cuando vos decís deseo no anónimo, estás hablando de la operatoria de una función, que Lacan dijo materna, podemos decir funcional, pero es una función necesaria para la constitución de ese sujeto. Y me quedé pensando si no hay algo también, volviendo a la posición subjetiva profesional, en los dos casos queda como muy expuesto el no saber del analista, ¿no? Hay algo de un no saber que de verdad, o sea, no hay que simular un no saber, ni hacer el esfuerzo de no saber. Hay un no saber, qué sé yo, te pide está acá, con los ojos parece regular, no sé, pongo una silla acá y veo, ¿no? Hay como una apuesta ahí desde un lugar de, no sé, de apertura. Docta ignorancia. Docta ignorancia. Que es como muy genuino, me parece, no sé. Docta ignorancia. Y es acto, porque no es muy pensado, no es una cosa, voy a sentar al lado para provocar. No hay una cosa. Pero hay un principio que orienta. Hay un principio que orienta, que es, hay que ir a pescar algo del saber no sabido, propio y del otro, y bueno, y a ver dónde aparece algo, y bueno, no. Y si no lo sé, voy a intentar saber. Entonces, es una disposición. Una disposición, un deseo de analista, evidentemente. Pero como, no sé, este chico está en esta sala, o mozo que mora lá no bar, no sé, entonces, traerlo es fundamental.
traerlo aquí, vamos a ver, no sé lo que se pasa. Ujú. Y hay una torsión ahí interesante en la lógica segregativa, ¿no? Porque él pide Sí, ingresar, ¿no? Ustedes estaban hablando de nosotros, que estamos afuera, sí. Nosotros queremos hablar. Sí. Ahí hubo algo que habilitó, ¿no es cierto? También el despojarse de ese lugar de un saber que coloniza y que sabe sobre yo sé lo que a vos te pasa, tengo tu diagnóstico además, ¿no? mas tuvo que utilizar, por ejemplo, la Policía Federal, no, la universidad, porque había un temblante de amor para que la cosa no fuera policialesca, no fuese una cosa de policía, pero una otra cosa de un enigma. No sé lo que es. Ajá. No sé lo que es. Pero él Universidad. trajo, digamos, una institución con la que evidentemente ahí el amo está representado Exactamente. en la Policía Federal. Bueno, a ver si hay alguien que quiera... En el chat no hay nada. En el chat no he visto que nadie haya escrito, pueden abrir el micrófono. Pensaba también algo del alojamiento, ¿no? Porque en uno y otro caso, o sea, en el de la mujer, trae tus objetos, los objetos que representan a tu sobrino, ¿no? Hay algo del nadie va a juzgar esto que traigas, ¿no? Tampoco yo sé muy bien con qué tendrá que ver, pero vos traes, ¿no? Como, no sé, me parece que... Y también es salir de suponer que, digamos, es agujerear lo que se supone que es solo la palabra. Volviendo al tema de la catarsis, ¿no? Porque trae tus cosas, ahí me parece, ¿no? Hay un principio que te orienta, que es, hay que elaborar el trauma, Exactamente. hay que recubrirlo, y tal vez no es que te cuente, es porque te habló del sobrino y lloró por el sobrino. Trae las cosas de... Ahí hay un principio que te orienta, que es, ¿sabes de qué se trata? El trauma. Exactamente, cubrirlos, porque el trauma es un evento que no hay cómo explicar. Entonces, la persona es tomada por aquello, por aquello. Entonces, es necesario traer cosas para hacer una especie de una distancia del objeto, para que el objeto de la angustia, que era exceso de presencia, que está presente en trauma, el afecto que no engaña, que está exceso del otro, que yo pensé, comece a hacer una distancia, una mediación con objetos, que el otro no se... Que le ponga un no velo. invada, exactamente, que no invada, que no sea una invasión. El horror. Que haga una... Entonces, podríamos pensar que esto que nos invitaste hoy a pensar, el psicoanálisis anticolonial, pero como lo colonial estaría dentro del propio psicoanálisis, digamos, ¿no? Es un psicoanálisis que se atreve a ubicar ciertos principios que orientan, pero las formas pueden ser muy diversas. Son las formas que el territorio va ofreciendo. Pero no es sin esos principios que orientan, porque es alrededor de eso, ¿no? Que podemos tener otra disposición para escuchar, para pedirle a alguien que traiga. Es decir, la forma la va a definir el territorio, lo que ocurre ahí es trae las cosas de tu sobrino o el silencio para el otro. Pero los principios que orientan tienen que ver con, bueno, eso que históricamente, como traía Ana, el psicoanálisis pudo ir construyendo y despojándolo de esas formas de su nacimiento y ahora, bueno, vuelven hay otras. Sí, perfecto. Yo pienso que
yo hago los silencios, o yo hago los silencios, o otra cosa, en fin, porque yo soy un colonizado y mi operación respeta la condición colonial históricamente marcada que yo soy. Entonces, voy a manejar porque los sujetos que se presenta en aquel momento es un sujeto que yo tengo condición de operar porque yo históricamente estoy en esta condición de colonizado. Me explico, no sé si es claro. Por formarme en un lugar en que el inconsciente colonizado se ha hecho, se formó, yo consigo establecer un código de escucha que los coloniales tienen la posibilidad de hacer una expresión. Porque no estoy en una escucha como un europeo escuchando el chico en la escuela. Yo soy un brasileño y sé cómo los brasileños se operan, o estoy viviendo aquilo de una manera muy específica como ellos. Por eso renova o recupera o hace esse hilo tênue entre o europeu e o novo e o sul global, uma coisa que é híbrida, porque sei que não puedo usar as técnicas e as teorizações plenamente de um europeu na mesma situação. Tenho que fazer uma outra coisa. Não sei, todavía é uma pergunta do que respostas, pero estou em este momento creando los argumentos para traer eso como una potencia de teorización que corresponda a potencia de la práctica. Porque la práctica, nosotros somos muy buenos. Las prácticas que aquí se produce, que producimos allá, y que otros tantos hacen tantas cosas. En Rosario. En Rosario, por ejemplo, es muy vivo. Son muy vivas. Son prácticas muy interesantes. Y necesitamos ahora a filigrana de la teorización que haga condición de decir de un consciente colonizado que deja marcas marcas o rasgos en sujeto historicizado que están en aquel momento. Solo nosotros podemos hacerlo porque solo nosotros estamos en esta condición. No hay como importar o pedir que alguien de otro lugar va a decir, por ejemplo, el problema de la racialización en Brasil es muy fundamental. Esto está en todos los aspectos que trabajamos. Aquí un poco más alejado, pero la cuestión afro-indígena, cosmogónica, brasileña es muy... Que es diferente a la argentina o a la chilena, por ejemplo, ¿es cierto? Entonces ahí es justamente lo que late en los territorios, ¿no es cierto? Pero también pensaba que, y ya como para ir cerrando, porque estamos en horario, pensaba en la referencia que traías de lo que fue, bueno, todo el debate con Paul Preciado, es en Europa también, ¿no? Es decir, hay algo de la descolonización, descolonizarse de lo que ya se supone que debe ser, sino estar ahí como ir más desde abajo. Acá hay un uruguayo, Citarrosa, que tiene una canción que dice crece desde el pie. Sí. Crece desde el pie. Así que por ahí vamos con esta invitación que nos haces. Bueno, se nos terminó el horario, pero vamos a seguir investigando y agradecemos a Marcelo por su esfuerzo con el portuñol. Muchas gracias. Disculpe. Y gracias a todos y a todas por estar aquí. Y ya les vamos a hacer llegar, Nadia, que les fue recibiendo, les va a hacer llegar sus certificaciones
y también, bueno, va a quedar grabada. Veo Cristina aquí, Ronchesi. Está Cristina que está desde Belo Horizonte, ¿no? Está en doctorado. Ahora vos allá y yo acá. Claro, Estoy claro. aquí. Oh. El mundo global de Sudamérica. Sí. Bueno. Luciana Ramos. Qué bueno. Oi, Marcelo, tudo bem? Tudo bem, hablando portugués maravillosamente. É. Muchas gracias a todas, un placer. Disculpe por tu